Martín, ¿qué tal? Buen día, bienvenido, ¿cómo va? Buen día, muy bien, gracias. Gracias por esta oportunidad porque es un tema importante para nosotros, el del arbolado urbano. Sí, totalmente, Martín, y a veces uno ve que después que pasó la poda quedan unas mutilaciones a veces Sí. que dice, no puede ser este horror Sí. de cómo vemos un árbol, ¿no? Bueno, ¿cuándo Así comienza la fecha de poda? ¿Cuál es la mejor fecha o la que está indicada justamente para podar, no? La mejor época, digamos, es cuando se caen las hojas para poder identificar bien las ramas que están generando sombreado, donde cortar para poder despejar alguna luminaria o una rama que toque un techo o algo por el estilo. Estamos hablando y autorizando desde el municipio desde el 1 de junio de cada año hasta el 31 de julio. Ajá. Y normalmente como hay gente que se inscribe o anuncia la que va a hacer poda sobre la última semana de julio, se le extiende 10 o 15 días más para que puedan completar con las actividades. Vale decir entonces que ni bien se cayeron las hojas, ya se puede empezar la poda, o conviene esperar unos días más porque no sé si ahí baja la savia, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso que hace un árbol? Exacto, es una buena pregunta esa porque desde el punto de vista fisiológico, todas las especies de hoja caduca tienen la particularidad de que antes de perder la hoja, todos los nutrientes que tienen en las hojas lo transfieren al resto de la planta, fundamentalmente tallos y raíces, que le permiten comenzar a la temporada siguiente con fuerza, con vigor. Y si hacemos podas en verdes, corremos el riesgo de debilitar mucho la planta y quitarle vida útil. Claro. Ingeniero, para hacer poda hay que pedir permiso o uno puede directamente tomar cartas, si uno sabe, por supuesto, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. O uno lo puede hacer por su cuenta. No, hay que pedir permiso, hay que anunciar que se va a hacer la poda. No se hace un seguimiento muy firme de la poda, salvo que el vecino solicite la participación de quien le habla para alguna orientación. Pero sí tenemos conocimiento, teniendo conocimiento de causa, se le da una explicación de base de qué es lo que se permite y no para hacer la poda. Y luego nuestros inspectores van evaluando el tipo de trabajo y bueno, se termina después actuando sobre los que hacen poda de mutilación. Martín, buenos días, Andrea, los saluda. Buen día, ¿Cómo está, Martín? Andrea? Martín, nos están escuchando personas que dicen, bueno, me hice una casa, tengo que plantar arbolitos al frente. ¿Qué variedades se recomienda entonces plantar al frente de una casa? Bueno, en primer lugar hay que evaluar dos cosas. Sí, ¿Cuál es el ancho de la vereda y qué tipo de suelo tiene? Si a grandes rasgos, si el suelos pesados son esos que cuando regas quedan mucho tiempo encharcados, suelos livianos, cuando regas el agua fluye rápidamente y se seca rápido. Y después el tipo de vereda, el ancho que tiene, porque hay especies que son muy buenas como árboles para sombra, como por ejemplo los fresnos, las moras híbridas, los acernegundo, pero en veredas angostas de 2 metros o menos, en poco tiempo van a ocupar el tronco va a ocupar el espacio de la carreleta de riego y va a empezar a interferir sobre la vereda. Así que bueno, digámoslo así. Nosotros en la ordenanza municipal, la 4.915 del año 2020, damos un listado de árboles recomendados para el tipo de vereda. En términos generales, nuestras veredas están en torno a los 3 metros de ancho. Y en esos casos, los árboles que mejor vienen funcionando, porque no tienen plagas, porque no generan complicaciones con los cables y demás, son los fresnos, los distintos tipos de fresnos, los acer, fundamentalmente el acernegundo, y la mora híbrida. Se acepta en otros lugares, como por ejemplo en la región norte de Roca, son suelos muy pesados y salitrosos, ahí funciona muy bien el aguaribay, aunque no es un árbol deseado, porque rápidamente comienza a afectar a las veredas,
pero permite solucionar el problema del sombreado, ¿no? Claro, así que bueno, entonces ya está dicho entonces por usted, esos son los árboles, ¿no? ¿Y qué pasa si uno tiene un árbol demasiado grande y ese árbol, a ver, puede pasar que se te mete en el caño de la cloaca? ¿Hay que sacarlo al árbol? Bueno, cuando ocurren este tipo de situaciones, y que es muy común que nos llamen por este tipo de situaciones, se evalúan todos los elementos que entran en juego. Sí. Si hay más árboles que puedan ser los que generan ese problema, dentro o fuera de la vivienda, siempre nos estamos refiriendo al árbol que está puesto en la vereda, ¿cierto? No el que está dentro de la línea de la propiedad. Sí. El tipo de árbol, por ejemplo, el olmo es un árbol muy agresivo en cuanto al crecimiento de raíces, el tipo de vereda, etcétera. Todo eso hace de que, en primer lugar, evaluemos la posibilidad de hacer una poda de raíz. Si es factible hacer una poda de raíz, vamos por eso y salvamos al árbol. Cada vez que se poda una parte de las raíces, también debe achicarse levemente el tamaño de la copa, levemente, para compensar, digamos, la relación raíz-copa. Sí. Ajá. Qué interesante eso, Martín, perdón, ¿no? O sea, tenés que achicar el volumen de arriba para que quede más o menos parejo con la raíz abajo. Exactamente, Ajá. exactamente. Normalmente lo que se plantea ahí, Miguel, es cuando se genera una problemática de esta naturaleza, trato de ir cuando hacen el pozo para evaluar la cantidad de raíces y el tamaño de raíces que hay que cortar. Normalmente voy y de ahí en más se decide si se da la autorización de extraer el árbol completo, porque corres el riesgo de cortar raíces importantes o muchas raíces y dejar el árbol en una condición de vulnerabilidad, de que se pueda caer, o seguir para adelante y les asesorás en el momento qué tipo de poda hacer para salvar el árbol. Para nosotros, el árbol está primero. Nosotros cada vez que vamos a ver un árbol, vamos con la hipótesis de el árbol no tiene la culpa. Bien, Total. qué bueno. Total. Sí, porque a veces hay veces que sacan árboles y vos decís, mirá, cómo los están... Hay árboles que han pasado su tiempo, ¿no? Creciendo y se han convertido en un árbol hermoso y los están achando, ¿no? Te vos decís, qué despropósito. Pero bueno, uno no entiende, dice, debe estar bien, ¿no? Tengo una preguntita, Martín, porque me acordé de una situación de un amigo que tiene raíces en el fondo, que no sabe, que salen árboles y no sabe de dónde vienen, porque justo hay construcción, dice, miro por donde miro y no hay ningún árbol cerca, no sé de dónde vienen. Salieron por debajo del piso de un galponcito y dice, no lo vengo cortando año tras año para que no se salga el árbol, pero no sé dónde está. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Se le puede echar algún líquido? ¿Dónde se puede recurrir? Sí, Miguel, es una buena pregunta también, porque en primer lugar, eso suele ocurrir por culpa de un árbol que se llama normalmente, comúnmente como árbol del cielo. Es muy agresivo y tiene la particularidad de tener lo que se llama técnicamente raíces geotrópicas, o sea, van siguiendo a una determinada profundidad el nivel del suelo. Y cuando encuentran condiciones apropiadas, se despierta una yema adventicia y te forma una plantita. Y así se sigue dispersando. Ahí hay que, en primer lugar, localizar la planta madre y, si es posible, erradicarla y eliminarla. No es un árbol que esté autorizado para veredas, justamente por ese problema. Y en el caso que sea necesario tratarlo con algo, hay que aplicarle algún arbusticida o herbicida, pero ahí ya hay que hacerlo bajo la órbita de un responsable técnico, un ingeniero agrónomo. ¿El aceite quemado es un mito? No necesariamente, porque el tema del aceite quemado lo que puede provocar es que inhiba o mate las yemas adventicias que se puedan generar alrededor del corte, ¿sí? El problema es si el árbol también tiene capacidad de rebrote a partir de yemas dormidas en las raíces. Y ahí es donde se complica, empezás a tapar un agujero y se abre otro. Claro. Ingeniero, hay un tema que le queríamos consultar. Hay una denuncia dando vueltas acerca de una persona que va ofreciendo tareas de poda
y dice ser empleado municipal. ¿Esto efectivamente es así? ¿El municipio tiene empleados así o es alguien que está aprovechando una circunstancia? Es alguien que está aprovechando una circunstancia. No quiere decir de que fuera un empleado municipal y fuera del horario de trabajo o fines de semana haga la tarea, ¿no? Pero no tenemos desde el municipio una cuadrilla que salga a ofrecer el trabajo de esa manera, ¿sí? Cuando un vecino necesita la participación del municipio, desde el municipio se hace la evaluación de la situación y incluso estamos habilitados para prestar un servicio de poda o extracción de árbol a través de una tasa por ese servicio que se paga de manera independiente a lo que se paga siempre. Bueno, hay una pregunta de un oyente. Sí. Dos preguntas en realidad. Hola, ¿qué hacemos con los olmos? Esa es la pregunta número 1. La segunda dice, para el señor que está al aire, tengo sombrilla paraíso, me está levantando toda la vereda bastante. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que hay que hacer en el caso de los olmos, el olmo junto con esta especie del paraíso sombrilla, son dos especies que dijimos que no están autorizadas para el arbolado urbano. Muchos de los olmos que tenemos quedaron de viejas gestiones en donde no se conocía otra especie o una especie mejor. No se había indagado en otras especies, entonces no sabíamos que el fresno funcionaba, el láser funcionaba, etcétera. En ese caso lo que hay que hacer es pedir una autorización de extracción que actualmente puede hacerse de manera digital, puede entrar en la página web de la municipalidad y ir al sitio de servicios públicos, en donde hay un link que permite realizar la solicitud de extracción y lo mismo de poda, sin necesidad de ir al edificio central. Con esto minimizamos el uso de papeles y demás. Está bien. Y vamos y hacemos la evaluación. La evaluación la hacemos siempre. Ingeniero, discúlpeme, sí. Y del tema de la poda que afecta al cableado frente a las casas, ¿quién se hace cargo? Sí. Edersa. Hay un convenio, no me pida el número de convenio, no lo recuerdo, pero hay un convenio en donde Edersa tiene muy buena gente, muy bien preparada para realizar ese trabajo. Y el trabajo que hacen, en términos generales, lo hacen muy bien. Está bien, aunque nos impresione un poco el corte que realizan, queda como una B corta, por donde pasan los cables en el medio, el trabajo lo hacen muy bien. Porque nos han llegado esas inquietudes en alguna oportunidad y nosotros no teníamos la respuesta. Bueno, ahí nos acaba de contar usted. Bueno, Martín, se acaba de caer la última hoja, así que tengo que cortar la nota. Yo agradezco esta alternativa. Hay muchas más cosas para hablar. Que la gente pregunte, que el vecino pregunte. Es importante el árbol. Es muy importante. Déjeme terminar con este concepto. Nosotros, en el ambiente urbano, vivimos en la máxima modificación que podemos hacer en un ecosistema. Y tenemos condiciones que generan temperaturas mucho más altas, menores humedades relativas y demás, lo cual hace que vivamos en un ambiente mucho más fácil de contaminar, porque hay una actividad antrópica, el hombre anda en vehículos. Entonces, es importante el árbol en el sector urbano porque nos mejora nuestra calidad de vida. Totalmente. Aporta oxígeno, aporta sombra que baja la temperatura e inclusive se considera que atempera los ruidos. Bueno, como estamos en la época... Muchas gracias. No, por favor, Martín, como estamos en la época del tema de poda, recomendaciones, seguramente vamos a volver sobre este tema, así que lo vamos a volver a consultar, porque han quedado preguntas inclusive afuera en esta nota, así que le agradecemos el tiempo, muy amable. Y a ustedes también, gracias por preocuparse por este tema. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Bueno, Martín Páguez, ingeniero agrónomo, y bueno, acá una...